Pues bien, estamos en la aula 13 de teoría de semigrupos y nos vimos en la aula anterior que una aplicación S de R en L de X es un grupo de operadores limitados si satisface dos propiedades, que S de 0 es la identidad y S de T más S es S de T por S de S, para todo T y S en R. Obvio que observen que el semigrupo está definido en 0 más infinito y el grupo en todo R, Se dice que el grupo de clases es 0 si el limite cuando t tiende a 0 de S de t menos i evaluado en x es 0 para todo x en x. Observen que en el semigrupo el limite va a 0 por la derecha, porque el semigrupo está definido en 0 más infinito. Ya en el grupo, el limite tiene que ser por ambos lados. El limite cuando t tiende a 0, independiente si es por la derecha o por la izquierda. Entonces, eso es la definición de grupo de clases es 0. Ahora, decimos que el generador infinitesimal de un grupo definido de esta forma. Su dominio es los x en x, tal que el limite cuando H tiende a 0, ts de H de x menos x sobre H existe. Para esos x, tales que existe el limite, se define A de x como ese limite. ¿Ok? Entonces, la definición de generador infinitesimal es parecida a la de semigrupo, solamente que acá el limite en semigrupo es por la derecha. En un grupo es un limite, simplemente. Es un limite, ¿ok? Entonces, una proposición que comenzamos a probar en la aula anterior. Dice, para que A sea operador infinitesimal de un grupo de operadores lineales limitados de clase C0, es necesario y suficiente que A y menos A sean generadores infinitesimales de semigrupos de clase C0. En otras palabras, ¿qué dice esta proposición? Dice que A genera un grupo si solamente si A y menos A generan semigrupos. En ese sentido, nos vimos en la aula anterior que si A genera un grupo, entonces A y menos A generan semigrupos. Ahora faltaba este sentido de regreso. Falta el sentido de regreso. Eso no lo probamos, lo vamos a probar ahora. Entonces vamos a suponer que A y menos A generan semigrupos, que vamos a llamarle S más y S menos. Vamos a llamarle esos semigrupos. Y vamos a probar que A genera un grupo. ¿Ok? Entonces vamos a probar que A genera un grupo. Si A y menos A generan semigrupos, que estamos denotando de esta forma. S más y S menos. Entonces, vamos a probar que A genera un grupo, y el grupo ahí nada más va a ser este de acá. El grupo va a ser S de T igual a S más de T, para T mayor o igual que 0. Y S menos de menos T, para T menor que 0. ¿Ok? Ese va a ser el grupo que genera A. Nuestra hipótesis es que A y menos A generan semigrupos, S más y S menos. Entonces, con efecto, por corolario anterior, un corolario que ya vimos en aula, si A genera el semigrupo S más, y menos A genera el semigrupo S menos. Entonces yo tengo que S más lo puedo escribir como limite cuando lambda va para infinito, de E a la T lambda R lambda A menos lambda I por sí. O sea, tiene esta aproximación para S más de T. Y S menos de T también, solo que acá es el resolvente de A y acá sería el resolvente de menos A, porque el generador de S menos es menos A, ¿no? Menos A genera el semigrupo S menos. Y A genera el semigrupo S más. Entonces valen estas fórmulas. Que S más lo puedo ver un limite donde aparece el resolvente de A con una exponencial. Y S menos lo puedo ver como limite del exponencial donde aparece el resolvente de menos A, porque menos A es su generador. Entonces tengo estas dos fórmulas. A partir de estas dos fórmulas, fácilmente, debido a que hay continuidad de la exponencial, la Einstein que S más y S menos pueden conmutar. ¿No? Yo puedo conmutar S más, porque todo se usa resolvente y entonces se puede probar que conmutan. Entonces, con ese facto que les conmutan, yo tengo que T de T, es definida de esta forma. S más de T por S menos de T. T de T definido por S más por S menos es un semigrupo. T de T definido por S es un semigrupo. ¿Por qué razón? Es un semigrupo porque T de 0 vendría a ser S más de 0 por S menos de 0. Más S menos como es semigrupo es la identidad. Y S más, porque S más también es un semigrupo, S más de 0 también es la identidad. Identidad compuesto con la identidad da identidad.
Ahora, T de S más T. Como T está definido de esta forma, entonces TS más T es S más T de T más S por S menos de T más S. Ahora, como S más es un semigrupo, S más de T más S es S más de T por S más de S. Y S menos también es un semigrupo. Entonces sería S menos de T por S menos de S. Como le conmutan, yo puedo conmutar acá. Puedo botar S menos primero y S más después. Porque estamos viendo que S más y S menos conmutan debido a esta forma. Entonces yo tendría conmuto acá y tendría eso. Más este primero, S más por S menos es T de T, por definición. Y este de acá, S más por S menos de S es T de S. Entonces T de S más T es T de T por T de S. Entonces con eso ya tengo que es un grupo, un semigrupo, perdón, un semigrupo. T de T es un semigrupo. Ahora, también, como S más es de clase C0, S más es de clase C0, yo tengo que S más es limitado. Todo semigrupo es limitado, de clase C0. En cualquier intervalo limitado. La norma es limitada en cualquier intervalo limitado. Esto lo vimos en la segunda aula, me parece. Luego, como S más y S menos son continuos, son fuertemente continuos, porque son semigrupos, todos semigrupos de clase C0 son fuertemente continuos. Entonces tengo esto. Tengo que T de T de chis menos chis, por definición T de T es S más de T por S menos de T, aplicado a chis, menos chis. Aquí chile y sumo esta cantidad. Y después de chilar y sumar, aplico la desigualdad triangular. Fijaría S más por S menos de chis menos S más de T, más S más de T de chis menos chis. Chilé y sumé esto. Y apliqué la desigualdad triangular. ¿Ok? Aquí puedo botar en evidencia S más de T. S más de T, evidencia por operador. Y esto es menor que la norma S más por la norma S menos de T de chis menos chis. Y acá fijaría esto mismo. Entonces yo paso a tender T cuando tiende a 0, por la derecha. Cuando T tiende a 0 por la derecha, esto, como es un semigrupo, por ser un semigrupo de clase C0, esto va para 0. Y esto es limitado, porque es todo semigrupo es limitado sobre intervalo limitado. Y cuando T tiende a 0, como ese más también es un semigrupo, es el semigrupo generado por A, y este es el semigrupo generado por menos A. Esto va para 0, por ser semigrupo de clase C0. Entonces, esto va para 0, esto va para 0, cuando tiende a 0 por la derecha, por lo tanto, esto va para 0. Entonces tenemos que límite cuando T tiende a 0 por la derecha de T de T menos chis es 0. Así yo tengo que T de T es un semigrupo de clase C0. Es de clase C0, ¿no? Porque satisface esta condición. Ya habiendo probado que era semigrupo, fácilmente satisfacía las dos condiciones, ¿no? T de T de esta manera satisfacía las condiciones, y ahora probamos que T clase C0. Entonces tengo que T de T es un semigrupo de clase C0. Além disso, si chis está en el dominio de A, le parece que el dominio de A es el dominio de menos A, mismo pues. Porque el dominio del operador más es la misma cosa que el dominio del operador menos. Entonces, para H positivo, yo tengo que T de H de chis menos chis sobre H. Aquí es igual, por definición, T de H es S más de H por S menos de H, aplicado a chis, menos chis. Ahí chile y sumo, S más de H. Chile y sumo S más de H, y eso vendría a ser igual. Ahí cuando sumo, cuando chiro, lo agrupo en el primero sumando, y fijaría S más de H por S menos de H, y acá sería menos S más de H, entonces botando S más en evidencia, fijaría esto, con el menos. Y con el más lo agrupo con chis, fijaría S más de H de chis menos chis, sobre H. Entonces, cuando H tiende a 0 por la derecha, como S menos es el semigrupo generado por A, esto va a converger a menos A de chis, ¿no? Porque esto es generado por, el grupo menos A genera, perdón, el operador menos A genera el semigrupo S menos. Entonces, cuando H tiende a 0 por la derecha, yo tengo que esto va para menos A de chis, porque S menos es su generador infinitesimal, menos A es generador infinitesimal de S menos. Y esto va para A de chis, porque A genera el semigrupo S más, ¿no? Entonces esto va para A de chis. Y esto va para, como ese es un semigrupo de clase C0, esto va para la identidad, ¿no? S más de H, cuando H tiende a 0 por la derecha, aplicado a cualquier chis, va para chis, solamente que en este caso el chis sería menos A de chis. Entonces cuando H tiende a 0 por la derecha, todo esto converge a menos A de chis. Y esto converge a de chis. Entonces todo esto converge a 0.
Entonces, cuando acá tiende a 0 por la derecha, todo esto converge a 0, a 0. Obviamente, miren, estamos usando el factor que X está en el dominio de A. Entonces, tenemos que Limite cuando acá tiende a 0 por la derecha, de H de X menos X sobre H es 0. Para todo X en el dominio de A. Entonces, si B es el generador infinitesimal de T, si B fuese el generador infinitesimal de T, como el dominio de B, ¿quién es el dominio de B? Son los X en X tal que existe este limite. Limite cuando acá tiende a 0 de T de acá de X menos X sobre H. Entonces tengo que el dominio de A está contenido en el dominio de B. Porque para todo X en el dominio de A, este límite existe y vale 0 ainda. Entonces, para todo X en A, este límite existe y vale 0. Entonces, si ves el generador infinitesimal de T, que son todos los elementos, tal que existe este límite, de esta línea deducimos que el dominio de A tiene que estar en el dominio de B, porque el límite existe para los X que están en el dominio de A. Y ainda más, para los X que están en el dominio de A, esto que por definición es B de X sería 0. Y B de X 0 para todo X en el dominio de A. ¿Qué más? También, yo tengo que el dominio de A, acabamos de ver, está contenido en el dominio de B, que está contenido en X. Y yo tengo que el dominio de A es denso en X. El dominio de A es denso en X. Me parece que A, estamos partiendo de esto, ¿no? Que A y menos A generan semigrupos de clase C0. Yo quiero probar que A genera un grupo. Entonces, si A se genera un semigrupo, el dominio de A es denso y es fechado. Propiedad de semigrupos, o teorema de Haley-Yoshida en todo caso también. Entonces, yo tengo que... Estamos acá. Tengo acá. Entonces, y el dominio de A, y el dominio de A es denso en X, o sea, tengo esto. Entonces, yo tengo que el dominio de A tiene que ser denso en el dominio de B, necesariamente. El dominio de A tiene que ser denso en el dominio de B, porque el fecho me da todo X. Entonces, el dominio de B está contenido en el fecho de A que es X. Entonces, aquí sale que el dominio de A es denso en el dominio de B. Y como ves fechado, entonces necesariamente B de X tiene que ser 0 para todo X en el dominio de B. ¿No? Porque hemos visto que B de X es 0 para todo X en el dominio de A. En el dominio de A es denso en el dominio de B. Y como B es fechado, sale que B de X es 0 para todo X en el dominio de B. ¿No? Esto es fácil, ver que B de X es 0 para todo X en su dominio. Tomo X en el dominio de B, y como el dominio de A es denso, existe una secuencia en el dominio de A, tal que Xn converge a X. Por otro lado, B de Xn es 0, porque B de X es 0 en todos los elementos del dominio de A. Y Xn es una secuencia que está en el dominio de A. Entonces, B de Xn es 0 para todos los elementos del dominio de A. Entonces, B de Xn en todo instante es 0, por lo tanto, 0 converge a 0. Y este par, Xn, B de Xn, está en el grafo de B. Por lo tanto, el límite también tiene que estar en el grafo, porque como B es un operador fechado, significa que su gráfico es un conjunto fechado. Entonces, X0 tiene que estar en el gráfico de B. Más que X0 esté en el gráfico de B, significa que esto es B de X. Entonces, para cualquier X en su dominio, B de X tiene que ser 0. En otras palabras, B de X es 0 para todo X en el dominio de B. ¿Ok? B de X es 0. No perdamos el foco. Hemos definido un semigrupo de esta manera y acabamos de ver que su generador infinitesimal es 0 para todo X en el dominio del generador. Entonces, ahora, veamos que no solamente B de X, veamos que T de X, a partir de este facto, que B de X es 0 para todo X en el dominio de B, nos vamos a utilizar una proposición que fue dada en la aula 4. La proposición del aula 4 dice que si X está en X, entonces la integral de 0 a T, de ese de tau, este es un semigrupo, está en el dominio de A. Y ainda más, yo tengo que ese de T de X menos X es igual a A de la integral. Repito, esta es una proposición que fue feita en la aula 4 para semigrupos, que si X está en X, entonces la integral de 0 S de tau de X está en el dominio de A, y S de T de X menos X es A de la integral. Entonces vamos a aplicar esta proposición para este B. Entonces, si X está en X, porque B es el generador del semigrupo T, que hemos definido acá. B es el generador del semigrupo T.
que acabamos de definir, aquí, de S más por S menos, donde es su generador infinitesimal, y más ainda, B de x es 0. Es el generador infinitesimal del grupo T y es 0. Para todo x en el dominio de B. Entonces, con este fato y utilizando esta propiedad, entonces yo tengo que si x está en x, vamos a aplicar la propiedad donde en lugar de S voy a tener T, el operador T. Y en lugar de A, obviamente, como acá A es el generador de S, más nos tenemos que B es el generador de T. Lo voy a aplicar con S igual a T y con A igual a B, que es su generador infinitesimal. Entonces, si x está en x, entonces la integral de 0 a t de tau de x está en el dominio de B. Y ainda más, t de tau de x menos x es B de la integral. Solo que B es 0 para todo elemento en su dominio. En particular, para esto que está en el dominio es 0. Entonces, todo esto es 0. Entonces, ahí dedujo que t de x es igual a x, ¿no? Porque esto es 0. T de x igual a x. Para todo x en x. O sea, para todo x en x, yo tengo que t de t es el operador identidad, ¿no? Porque t de t es igual a x para todo x en x. T de t es igual a identidad. Mas lémbrense quién es t de t. T de t es este operador. S más por S menos. Entonces acabamos de probar que t de t es la identidad. Por lo tanto, este es el inverso del otro, ¿no? Acabamos de probar que t de t es la identidad. Por lo tanto, S menos es la inversa de S más. Es S más de t a la menos 1. ¿Ok? Entonces voy a dar una revisada rápidamente esto de aquí, para que fique claro, porque he hecho algunas contas que pueden confundir la idea de la demostración, ¿no? Entonces vamos a dar un replay. Dice que para A, cero generador infinitesimal de un grupo de operadores lineales de clase 0, es necesario y suficiente que A y menos A generen semigrupos. En el aula anterior vimos que si A genera un grupo, entonces A y menos A generan semigrupos. Fue feito el aula anterior. Ahora estoy queriendo probar que si A y menos A generan los semigrupos S más y S menos, entonces A genera un grupo. ¿Ok? Más ainda, la INCH va a probar que este es el grupo que genera A genera un grupo que está definido así. S más de T igual a T, S de T es S más de T cuando T es positivo. Y S de T es S menos de menos T cuando T es negativo. ¿Ok? Eso es lo que quiero probar, que A genera el grupo, el generador de este grupo, S más. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, debo probar que esto es un grupo. Y debo probar que su generador es A. Debo probar dos cosas, que este es un grupo y que su generador es A. ¿Ok? Más para probar que es un grupo, tengo que hacer unas demostraciones previas. Por ejemplo, yo en primer lugar, rápidamente S más de T, porque yo tengo por hipótesis, Lemres, que A y menos A generan semigrupos, que estamos denotando por S más y S menos. Esa es hipótesis. Y a partir de ahí yo debo probar que A genera un grupo. Entonces yo tengo que A genera el semigrupo S más y que menos A genera el semigrupo S menos. Y yo voy a probar que A genera este grupo. Entonces debo probar que este es un grupo y que su generador es A. Entonces, en primer lugar, para probar que es un grupo yo tengo que hacer cuentas previas. Entonces, utilizando que A genera S más, yo tengo esta fórmula. Que he probado en la teoría de semigrupos hace en la aula 8 por ahí. Y como menos A genera S menos, entonces yo tengo que S menos es esto que está aquí. Se prueba que estos conmutan y ahí yo genero, ahí yo defino esto de acá, T de T igual a S más compuesto con S menos. Y yo acabé de probar que este T de T es un semigrupo. Acabé de probar que es un semigrupo. El T de T definido como S más por S menos. No solamente es un semigrupo, sino que es el semigrupo de la identidad. Es lo que acabé de probar, con todas esas cuentas que están ahí. Probé que S más, ese T de T es un semigrupo y ese semigrupo identidad. Si es la identidad, el semigrupo identidad, entonces yo tengo que S menos es S más a la menos 1. S menos de T es S más a la menos 1, porque acabé de probar que T de T definido de esta manera es un semigrupo, y es el semigrupo identidad. Por lo tanto, si es la identidad, este es inversa del otro. Uno es inversa del otro. Entonces, estamos en ese nivel. Hemos probado, más lo que debo probar que este es un grupo. Y A es un generador. ¿Está bien?
Por en cuanto hemos probado esto que es importante, para probar que eso es un grupo. Hemos probado que S menos es la inversa de S más, porque hemos probado que este de T de T es la identidad. Yo tengo que S menos es la inversa de S más. Entonces estamos en ese nivel. Hemos probado que S menos es la inversa de S más. Entonces, esto, o viceversa, S más es la inversa de S menos. Entonces ahora vamos a probar que esto es un grupo verdaderamente, ¿no? Es un grupo. Entonces ahí para probar que es un grupo, en primer lugar, que S de 0 sea la identidad. S de 0, como T mayor o igual que 0, no hay problema, sería S más de 0, más S más es semigrupo, entonces satisface que S más de 0 es la identidad. Entonces S de 0 es la identidad. ¿Ok? Ahora, para que sea grupo, tiene que satisfacer la segunda condición, que S de T más S tiene que ser S de T por S de S, ¿no? La segunda condición para ser grupo, ¿no? S de T más S, S de T por S de S. Solo que aquí existen 4 posibilidades, porque hemos definido partido, ¿no? Lo hemos definido de forma partido. Entonces hay 4 posibilidades acá, porque está definida de forma partida. Entonces la primera posibilidad es que ambos sean positivos, T mayor que 0 y S mayor que 0. Si T mayor que 0 y S mayor que 0, entonces T más S es mayor que 0, ¿no? Porque ambos son positivos. Entonces S de T más S vendría a ser S más de T más S, porque T más S es positivo. Más S más es mi grupo. Y estos son positivos. Entonces sería S más de T por S más de S. Más S más, como T es positivo, es S de T. Y S menos, y S más de S, como S es positivo, es S de S. Entonces, para T mayor que 0 y S mayor que 0 se satisface. S de T más S es S de T por S de S. Segunda condición es que ambos sean negativos. T menor que 0 y S menor que 0. Entonces, si T menor que 0 y S menor que 0, T más S tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Entonces, como T más S es menor que 0, entonces S de T más S se encaja aquí. Va a ser S menos de menos T menos S. Entonces va a ser S menos de menos T menos S. Más S menos es un semigrupo. Entonces va a ser S menos de menos T por S menos de menos S. Más S menos de menos T, como T es negativo, por definición es S de T. Y S menos de menos S, como T es negativo, es S de S. ¿Ok? Entonces, S de T más S es S de T por S de S. Cuando T menor que 0 y S menor que 0. Esos son los dos casos más fáciles. Ahí ven los casos cruzados, que son un poco más finos, que hay que utilizar olfato de que S menos es la inversa de S más. Por ejemplo, si T es mayor que 0 y S es menor que 0, y la suma es positiva. Si uno es positivo y el otro es negativo, y la suma es positiva. Entonces tendríamos que S de T más S, como es positivo, T más S, como es positivo, sería S más de T más S. S más de T más S. Siendo que T es positivo. Entonces acá yo multiplico por S más, o sea, la verdad sería esto, ¿no? Porque T más S es positivo. Entonces ese T más S sería S más de T más S. Entonces esto de acá lo multiplico por este elemento y por su inversa. Ahí no pasa nada, por la identidad. Lo multiplico por S más de T y por su inversa. Entonces, ¿qué fijaría? Fijaría aquí. Aquí utilizo, como T más S es mayor que 0 y menos S es positivo, y S más es un semigrupo. Y S más es un semigrupo, entonces sería S más de T más S menos S. ¿No? Porque menos S es positivo. Este positivo vale la propiedad de semigrupo. Y esto vendría a ser la misma cosa, S más de menos S a la menos 1. Acá fijaría T, S menos S se cancela, fijaría S más de T. Yo tengo que S más de menos S a la menos 1. S menos de menos S, porque son inversos. S más y S menos son inversos. Entonces, S menos de menos S, ¿no? Ahí utilizamos la propiedad fuerte, que S más y S menos son inversos. Esto. S más y S menos son inversos. Ahí usamos fuerte esa propiedad. Entonces, fijaría eso, más esto como son inversos, sería S menos de menos S. Ahora, como T es positivo, S más de T es T de T. Acá está errado, ¿no? No es T, es F. S grande. Tanta notación, es S de T. Y como S es negativo, S de menos S es S de S. Acá sería S de T por S de S. Es S grande, la verdad, ¿no? T es del anterior. Y pronto, se resolvimos este caso. Ahora veamos el otro caso. Cuando T mayor que 0, S menor que 0 y T más S negativo.
¿Ok? Ese otro caso. Entonces, S de T más S, como es negativo, sería S menos de menos T menos S. Porque es negativo. Cuando es negativo es S menos de el negativo. Sería S menos de menos T menos S. Que sería, acá copio igual, que sería a esto que está aquí, como es un semigrupo, ambos son negativos. Aquí, como es un semigrupo, está aquí, ¿no? Lo multiplico por la izquierda por este de acá. Multiplico por este y por su inversa, por la izquierda. Este con su inversa da la identidad. Entonces no atrapa la nada. Multiplicando por este y por su inversa. Y acá está él, ¿no? Lo multipliqué este por su inversa, no atrapa la nada. Y aquí lo puedo seguir dejando. Lo dejo aquí y acá S menos T. Siempre que ese T es positivo. Y menos T menos S. Y T más S es negativo. Por lo tanto, menos T menos S es positivo. Entonces tengo T positivo y este positivo. Entonces, como S menos S es mi grupo, sería S menos de T menos S, que son positivos. T con T se corta y va a aplicar S menos de menos S. Ahora yo tengo que S menos de T a la menos 1, como S menos es inversa de S más, aplicaría S más de T. S más de T. Y S más de T es S de T. Y S menos de menos S es S de S. Entonces tengo que S de T más S es S de T, S de S. Que es la cuarta, se vio que la segunda propiedad es semigrupo. Que la primera es que es de grupo, perdón, de grupo. Que es S de la identidad y que S de T más S es S de T por S de S. Vimos 4 casos porque está definido en forma partida. Entonces ya probamos que este es un grupo. Que es un grupo. Veamos que es de clases de 0 y que A genera L. Entonces, ¿qué de clases de 0? Tercera propiedad. Limite cuando H tiende a 0 por la derecha. De S de H de X menos X. Por la derecha S es S más. Sería limite cuando H tiende a 0 por la derecha de S más de H de X menos X. Más S más es semigrupo. Por lo tanto, este limite es 0. Ahora, limite cuando H tiende a 0 por la izquierda. De S H cuando tiende a H 0 por la izquierda, de ese H de X menos X. Es la misma cosa que el limite cuando H tiende a 0. La misma cosa que el limite cuando H tiende a 0 de S. Esto de acá, H es S menos de menos H. Porque H es negativo. Cuando H es negativo, S de H es S menos de menos H. ¿No? Cuando H es negativo, S de H es S menos de menos H. Entonces, limite cuando H tiende a 0, SH de X menos X, el limite cuando H tiende a 0, SH podría ser menos de menos H. Entonces, cuando H tiende a 0 por la izquierda, menos H tiende a 0 por la derecha. Y por lo tanto, ese menos, como es un semigrupo, ese menos de algo que va para 0 por la derecha, esto da que 0, para todo X. Entonces, el limite por la derecha es 0 y el limite por la izquierda también es 0. Entonces, estos dos, existe ese limite cuando existen los límites laterales. Como existen los límites laterales, existe ese límite y ese límite tiene que ser 0 para todo X. Eso es la definición de ser un grupo de clases de 0, que el límite cuando H tiende a 0, ya sea por derecha o por la izquierda, de ser H de X menos X debe ser 0. Entonces, eso es la definición de grupo de clases de 0. Entonces tenemos que S es un grupo de clases de 0. Probamos que es un grupo y probamos que es de clases de 0. S definida de esta manera. Y ahora tenemos que probar que A es su generador infinitesimal. ¿Ok? Me parece que estamos probando este sentido, no estamos probando esta proposición. Que A genera un grupo de clase C0 si solamente si A y menos A generan semigrupos. La aula anterior probamos esto, que si A genera un grupo, entonces A y menos A generan semigrupos. Ahora estamos probando este sentido. Que si A y menos A generan semigrupos, que estamos denotando por S más y S menos, entonces A genera un grupo. Y más ainda, la Y está en la cara del grupo. El grupo es esto. Entonces acabamos de probar que esto es un grupo verdaderamente. ¿No? Y todo esto que hemos hecho ahora es para probar que este es un grupo de clase C0. Ahora falta ver que A es su generador. Que A es su generador.
Entonces, falta ver qué es su generador para concluir la proposición. Entonces, probamos que ese es un grupo, y ahora vamos a probar que A es su generador. Entonces, vamos a ver. Si X está en el dominio de A, tense que el límite cuando H tiende a 0 por la derecha, de ese de H de X, menos H, menos X, sobre H, límite cuando H tiende a 0 por la derecha. Como H es positivo, ese de H es S más de H, ¿no? Porque fíjense que S está definido así. S más de T cuando T es mayor que 0 y S menos de menos T cuando T es menor que 0. Entonces, límite cuando H tiende a 0 por la derecha, de ese H de X menos X sobre H, es límite cuando H tiende a 0 por la derecha, ese H es S más de H. Eso. Más S más es generado por A. Entonces, esto de acá por definición es A de X, porque A genera el grupo, el semigrupo S más. Entonces, esto por definición es A de X. También, límite cuando H tiende a 0 por la izquierda, de ese de H de X menos X sobre H, el límite cuando H tiende a 0 por la izquierda. Ese de H, ¿qué cosa es? Cuando H es negativo. Es S menos de menos H. S menos de menos H es por definición S de H, cuando H es negativo. Y H está tendiendo a 0 por la izquierda, es negativo. Entonces ficaría ese menos de menos H de X, menos X sobre H. Acá puedo multiplicar por menos en bajo y botar un menos allá afuera. Entonces fica menos, límite cuando H tiende a 0 por la izquierda, de ese menos de menos H, de X menos X sobre menos H. Siendo un menos H, un menos afuera. Entonces, cuando H tiende a 0 por la izquierda, menos H va para 0 por la derecha. Entonces, por definición, como ese menos es generado por menos A, ese menos es generado por menos A. Todo esto de acá vendría a ser menos A de X, ¿no? Porque menos A genera el grupo ese menos. Entonces, límite cuando H tiende a 0 por la izquierda, menos H va para 0 por la derecha. Entonces, algo que va para 0 por la derecha sobre algo que va para 0 por la derecha. Todo esto, por definición, es el semigrupo, es el operador, el generador del semigrupo S menos, que es menos A. Solo que hay un menos que está multiplicando allá afuera. Menos con menos da más, sería A de X. Entonces el límite cuando H tiende a 0 por la derecha de esto es A de X, y el límite cuando H tiende a 0 por la izquierda de esto es A de X. Por lo tanto, los límites laterales que existen son iguales, y entonces va a existir ese límite. Cuando H tiende a 0 de ese de H de X menos X sobre H. Va a existir el límite independiente, porque existen los límites laterales y son iguales. Y ese límite es igual a A de X. Entonces, así acabamos de probar, ¿qué acabamos de probar? Que si X está en el dominio de A, si X está en el dominio de A, acabamos de probar que este límite existe. Este límite existe y es igual a de X. Si X está en el dominio de A, este límite existe, ese límite es igual a de X. Más lo que yo quiero probar es que A genera. Entonces voy a llamarle B al generador infinitesimal de S. Sea B el generador infinitesimal de S. Entonces, ahora aquí, ¿quién sería B? B serían los elementos que están en X hasta que este límite existe. Tal que este límite existe, por definición de generador. Son los elementos tal que este límite existe. Y acabamos de ver que para los X que están en el dominio de A, para los X que están en el dominio de A, ese límite existe. Para los X que están en el dominio de A, ese límite existe y es A de X. Entonces, tenemos que el dominio de A está contenido en el dominio de B. Porque el dominio de B son todos los elementos tal que este límite existe. Y para los elementos que están en el dominio de A, acabamos de ver que existe y hay nada más. Ese límite coincide con A de X. Entonces tenemos que el dominio de A está contenido en el dominio de B. Y B de X, que por definición este límite, ese es el límite, coincide con A de X. O sea, por en cuanto tenemos que el dominio de A está contenido en el dominio de B y B de X, que por definición este límite es igual a A de X. Porque para los X que están en el dominio de A, este límite es A de X. Mas no tenemos que probar que B es igual a A, o sea que el dominio de esta contenido de B, dominio de B, no solamente, sino tenemos que probar que estos dominios son iguales. O sea, tenemos que probar que el dominio de B también está en el dominio de A. Porque yo quiero probar que B es el generador, que A es el generador de S. Por en cuanto acabé de probar que el dominio de A está contenido en el dominio de B y sobre el dominio de A los dos coinciden. Mas esto tiene que ser igual, ¿no? Entonces vamos a ver que el dominio de B está contenido en el dominio de A. También, si existe en el dominio de B, ¿qué acontece? Existe este límite. Este límite, en la verdad existe el límite cuando H tiende a 0, por la derecha y por la izquierda.
Más en particular existe este de acá. Porque existe el Limich por la derecha y por la izquierda, en particular existe por la derecha también. So. Y por la derecha, el S es ese más, ¿no? Este es ese más, ¿no? Porque si existe en el dominio de B, en realidad existe el Limich, por la derecha y por la izquierda. Más en particular existe por la derecha. Y eso de acá es B de X. Más, cuando me aproxima por la derecha, el S de acá es ese más de acá. ¿Esto qué significa? Que el Limich cuando acá tiende a 0 más, de ese más de acá, de X, exista y que sea este valor, está significando que el dominio de B está contenido en el dominio de A. Porque si yo tomé un X en el dominio de B, este limite va a coincidir con esto, que es esto. Entonces este limite existe. Si este limite existe, por definición, A genera el semigrupo S+. Si este limite existe, X está en el dominio de A. Y ainda más, este limite es A de X, que por otro lado es B de X. Entonces yo tengo que A de X es B de X. En otras palabras, si X está en el dominio de A, en el dominio de B también está en el dominio de A. O sea, el dominio de B está contenido en el dominio de A. Y por lo tanto van a ser iguales, ¿no? En el dominio. A es igual a B. ¿Ok? Entonces acabamos de probar la segunda implicancia, ¿no? Estamos probando que A genera un grupo de clase C si solamente si A y menos A generan semigrupos. ¿Ok? Hemos probado el regreso. Ahora tenemos una versión para grupos, que sería algo equivalente al teorema de Haile y Yoshida, solo que para grupos de clase C0. Estamos probando todo yendo a la dirección de probar el teorema de Stone, que es un teorema fuerte también. Los teoremas cruciales de la teoría de semigrupos, el teorema de Haile y Yoshida, Lummer-Philip, también tiene un teorema de Stone. El teorema de Stone es para grupos, ¿no? Para grupos. Entonces estamos definiendo las cosas para poder definir el teorema de Stone. Está asociado a grupos. Entonces ahí veo una versión del teorema de Haile y Yoshida sobre grupos, ¿no? Parecido, ¿no? Entonces, dice así, teorema. Para que A sea generador infinitesimal de un grupo de clase C0, es necesario y suficiente que A sea fechado dominio denso y existan constantes M y W, tal que si lambda es real y el módulo de lambda es mayor que W, módulo real, entonces lambda está en el resolvente de A y el resolvente de lambda A a la N es menor o igual que M sobre módulo de lambda menos W a la N, para todo N los naturales. Es parecido al teorema de Haile y Yoshida, que es para semigrupos, este es para grupos. Mudo un poco porque acá tengo un módulo, ¿no? O sea, lo que dice que A genera un grupo de clase C0 si solamente si A es fechado con dominio denso y existen M y W tal que si lambda es real y el valor absoluto de lambda es mayor que W, entonces lambda está en el resolvente y esto es verdad. Por ejemplo, en semigrupo no tenga acá valor absoluto, solo ten lambda. Acá, por ejemplo, esto es diferente, ¿no? Acá hay valor absoluto. Entonces, para probar eso, tenemos que usar el teorema de Haile y Yoshida, que justo lo estoy enunciando acá abajo. O sea, este prácticamente sería como una versión de Haile y Yoshida para grupos. El teorema de Haile y Yoshida dice así. A contenido en el dominio de A, A un operador lineal de su dominio contenido en X, genera un grupo, un semigrupo, perdón. A genera un semigrupo, un operador lineal A genera un semigrupo, si solamente si es fechado en dominio denso y existen reales M y W tal que para todo real con lambda mayor que W, piense que lambda está en el resolvente y el valor absoluto de resolvente, la norma de resolvente de lambda a la N es menor o igual que M sobre lambda menos W, para todos los naturales. Entonces, ciertamente, para un grupo, para probar esta propiedad, vamos a usar el teorema de Haile y Yoshida. Entonces, veamos en este sentido, que si A genera un grupo, entonces satisface que A es fechado dominio denso, y esto es verdad. ¿Ok? Y esto es verdad. Entonces, vamos allá, en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces, he colocado el teorema de Haile y Yoshida porque lo voy a usar para probar, ¿no? La diferencia, si ustedes observan, acá obviamente en Haile y Yoshida es un semigrupo, acá genera un grupo. Después, ¿qué más? Acá, por ejemplo, en Haile y Yoshida, lambda real y valor absoluto de lambda mayor que W.
en Haile-Yoshida es lambda mayor que W nada más, no hay valor absoluto. Y la desigualdad, obviamente, acá es con lambda, ¿no? Aquí es con valor absoluto de lambda. Entonces, esta mudanza existe con respecto a Haile-Yoshida. Y en Haile-Yoshida genera un semigrupo y acá genera un grupo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En este sentido. Entonces, si A genera un grupo de clase C0, ahí aplico la proposición anterior, que A y menos A generan semigrupos, S más y S menos. ¿Ok? Acabamos de ver, ¿no? Que A genera un grupo, si solamente si A y menos A generan semigrupos. Es la proposición que acabamos de probar. A genera un grupo de operadores, si solamente si A y menos A generan semigrupos. Entonces, estamos partiendo que A genera un grupo y voy a probar que A es fechado con dominio denso y se satisface esto. Entonces, en ese sentido. Entonces, si A genera un grupo de clase 0, por el teorema anterior, A y menos A generan semigrupos que denotamos por S más y S menos. Luego, por el teorema de Haile-Yoshida, A es fechado y tiene dominio denso, ¿no? Porque A genera este semigrupo. O sea, solo utilizando esto, que A genera S más, A es fechado y dominio denso. Y utilizando el menos, significa que menos A es fechado y dominio menos A es denso. Más solamente vamos a ir al de arriba, que A es fechado y dominio denso. Entonces ya tengo esta primera parte. Si A genera un grupo, entonces A es fechado y dominio denso. Ya tenemos. Ahora falta probar esta segunda parte, ¿no? Porque estamos probando en ese sentido. Entonces, repito, A genera un grupo, entonces A y menos A generan semigrupos. Como A genera ese más, yo tengo que A es fechado y dominio denso. Excelente. Y también menos A es fechado y dominio de menos A es denso. El dominio de menos A es la misma cosa que el dominio de A. La verdad, esta segunda condición es redundante. La primera es que me interesa, que A es fechado y dominio denso. Y después, existen constantes M más, M menos, W más y W menos. Tales que aplico Haile-Yoshida. Por ejemplo, Haile-Yoshida aplicó S más. Para todo lambda mayor que W más, este W más es la constante de Haile-Yoshida asociado al semigrupo S más. Haile-Yoshida, ahí he asociado al semigrupo S más. A. Entonces existen M más y M menos, W más, W menos, tal que para todo lambda mayor que W más, lambda está en el resolvente de A y el resolvente de lambda A la N es menor que M más sobre S. Y acá es el Haile-Yoshida aplicado a S menos, o a menos A, que genera S menos. Entonces, si mi es mayor que W menos, entonces mi está en el resolvente de menos A, y el resolvente de mi menos A a la N es menor o igual que M menos sobre mi menos W menos a la N. Entonces simplemente apliqué Haile-Yoshida a S más y S menos, porque A y menos A generan S más y S menos, entonces apliqué Haile-Yoshida. Entonces, Haile-Yoshida, la segunda condición es esto. Ya sé que A es fechado con dominio denso. Solamente está faltando probar esto de acá. Que existe M y W, tal que si valor absoluto es mayor que W, entonces verifique esto. Entonces, ya tenemos un M más y un W más asociado a S más, y un M menos y un W menos asociado a S menos. Entonces tomo M como el máximo entre M más y M menos. Y tomo W como el máximo también entre W más y W menos. Entonces, ese es el M y ese es el W que estamos queriendo, que va a hacer con que se verifique esta condición. M es el máximo entre M más y M menos, y W es el máximo entre W más y W menos. Entonces, si lambda es real, yo quiero que con S más y con S menos se verifique esta condición. Yo voy a probar que se verifique esta condición. Con S más, M y S W. Que si lambda es real, si lambda es real y valor absoluto de lambda mayor que W, entonces lambda tiene que ser resolvente y debe verificarse esto. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, tenemos estas dos cosas, usando el fato que S más genera, que A genere S más y que menos A genere S menos. Aplicamos Haile-Yoshida, tenemos esto. Llamamos M el máximo entre M más y M menos, y W el máximo entre W más y W. Entonces, si lambda es real y valor absoluto de lambda es mayor que W. Entonces, aquí hay dos posibilidades, que el valor absoluto de lambda sea lambda, en cuyo caso esto de acá significa que lambda es mayor que W. O valor absoluto de lambda sea menos lambda, en cuyo caso esto de acá significa que menos lambda es mayor que W.
cuando el valor absoluto de lambda es menos lambda. Entonces, si lambda es real y yo tengo esto, tengo estas dos cosas. O que el valor absoluto de lambda es lambda, que es esto, o que el valor absoluto de lambda es menos lambda, en cuyo caso tengo esto. Entonces ahí voy a aplicar lo siguiente. Si lambda es mayor que W, estrella, si lambda es mayor que W, o sea, la verdad, lémbrese que lambda es valor absoluto de lambda, ¿no? Porque estamos en este caso. O sea, la verdad yo tengo esto, ¿no? La verdad yo tengo esto, ¿no? El valor absoluto de lambda mayor que W. Entonces tengo que si lambda es mayor que W, por estrella, si lambda es mayor que W, como W es el máximo entre W más y W menos, en particular es mayor que W más, porque es el máximo. Entonces, si lambda es mayor que W por estrella, es mayor que W más. Y por estrella, entonces lambda está en el resolvente de A. Y ahí ya tengo esta propiedad, que el resolvente de lambda A, la n es menor que m más sobre esto. M más es menor que m, porque m es el máximo entre m más y m menos. Esto. Y lambda, estamos en este caso, lambda es valor absoluto de lambda, entonces fijaría esto. Y ainda más, acá esto es menor que W. ¿Por qué? Porque es fácil ver acá está, ¿no? Que tengo que W es el máximo, entonces mayor que W más, menos W, menor que menos W más, le sumo lambda, solo que el valor absoluto de lambda es lambda, porque estamos en ese caso. Entonces, 1 sobre lambda menos W menos es menor que 1 sobre el valor absoluto de lambda menos W. De aquí, tomando inverso, porque este es positivo. Y valor absoluto de lambda es lambda, porque estamos en este caso. Valor absoluto de lambda es lambda. Entonces tenemos que, si lambda mayor que W por estrella, como W es el máximo, tengo que lambda es mayor que W más, entonces lambda está en el resolvente y tengo esto. Solamente que esto es menor o igual que esto por este argumento que acabamos de, está probado acá con detalle. ¿Ok? Entonces, si lambda es mayor que W, tenemos eso que está aquí. ¿Ok? Ahora, puede acontecer el segundo caso, ¿no? Puede acontecer el segundo caso. Yo tengo esto, ¿no? Puede ser que lambda es mayor que W cuando esto acontece. Puede ser que menos lambda es mayor que W, que es cuando esto acontece, que el absoluto de lambda es menos lambda. Entonces, si menos lambda es mayor que W, aplico dos estrellas. Entonces yo tengo que, si menos lambda es mayor que W, W es el máximo entre W más y W menos. Entonces es mayor que W menos. Que sería menos lambda, sería el mi. Entonces menos lambda está en el resolvente de menos A. Solo que si menos lambda está en el resolvente de menos A, lambda está en el resolvente de A. Porque tense eso de acá, ¿no? Que lambda I menos A a la menos 1, es fácil ver que es menos lambda I menos A a la menos 1. Y este es el resolvente de lambda A, y este es menos resolvente de menos lambda A. Entonces, si menos lambda está en el resolvente de menos A, entonces automáticamente lambda está en el resolvente de A, porque es esta fórmula. La existencia de este garante la existencia de este, ¿no? O sea, la existencia de que exista, que menos lambda esté en el resolvente A, significa que esto es un operador limitado. Y si eso es limitado, está limitado, y esto significa que lambda está en el resolvente. Entonces yo tengo que, si menos lambda es mayor que W, si menos lambda es mayor que W, entonces yo tengo que, como W es mayor que es el máximo, entre W más y W menos, yo tengo que menos lambda está en el resolvente de A, y por lo esa formulilla que acabamos de probar es que lambda está en el resolvente de A. Y ahí ya tienes esta fórmula, ¿no? Tienes esta fórmula, entonces vamos a escribir esa fórmula donde mi es menos lambda. Donde mi es menos lambda. Tengo resolvente de lambda A, aplicando esta fórmula, es esto. Más el menos, valor absoluto de menos es el más, y aquí aplico la fórmula que está aquí, ¿no? Donde mi es menos lambda. En este paso de aquí para acá estamos usando esta fórmula, ¿no? El resolvente es esto, aquí. Y aquí el menos escapa del valor absoluto, y aquí estamos aplicando dos estrellas, ¿no? Dos estrellas, que Hailey-Yoshida para el operador S menos, que menos A genera S menos. Entonces va a fijar así, menor que M menos sobre menos lambda menos WN, que es menor que M, menos lambda es valor absoluto de lambda, porque estamos en este caso, ¿no? Cuando esto es esto, entonces acontece esto, esto.
Entonces sería esto, más esto implica esto, ¿no? Porque es una conta parecida a esta de acá, que lo hemos hecho acá con detalle. ¿Qué es esto? ¿No? W, entonces 1 sobre menos lambda menor que 1 sobre el valor absoluto de lambda menos W a la n. Entonces tendría esto de acá. ¿Ok? Entonces acabamos de probar, la verdad, que si valor absoluto de lambda, ¿dónde está? Aquí está. Acabo por que si lambda es real y el valor absoluto de lambda es mayor que W, entonces acontecen esas o estas cosas, y aplicando, si acontece esto, aplicando Haile y Yoshida, para el operador A, y tenemos lo que queremos, y si acontece esto, aplicando Haile y Yoshida para el operador menos A, que es esto, tenemos lo que tenemos. En ambos casos tenemos que el resolvente de lambda a la n es menor que m sobre el valor absoluto de lambda W menos C. En otras palabras, acabamos de probar esta implicación, ¿no? Que si A genera un grupo, entonces yo tengo que A es fechado con dominio denso, tenemos eso, y tenemos que existen M y W, tales que esto acontece, ¿no? ¿Ok? Ahora veamos el regreso, que si A es fechado con dominio denso, y existen M y W, tales que esto es verdad, entonces A genera un grupo, el regreso, ¿no? Entonces vamos para el regreso. Vamos a ver, suponga que es fechado y con dominio denso, y existen constantes M y W, tal que si lambda es real, y esto es mayor que W, entonces esto. A partir de aquí, yo debo probar que A genera un grupo de clase C0. ¿Ok? Ese regreso, que A genera un grupo de clase C0. Entonces vamos a aplicar Haile y Yoshida, ¿no? Haile y Yoshida. ¿Qué es lo que vamos a probar? La verdad lo que vamos a probar es eso. Para probar que A genera un grupo, bastará probar que A genera un semigrupo. Vamos a probar que A genera un... Vamos a probar que... Aquí está. Vamos a probar que A genera un semigrupo de clase C0, el cual llamamos S+. Y vamos a probar que menos A también genera un semigrupo, que le llamamos S-, y aplicamos el teorema anterior, ¿no? Si yo pruebo que A genera un semigrupo llamado S+, y menos A genera un semigrupo llamado S-, aplico la proposición anterior y yo te voy a generar un grupo. Entonces la estrategia es eso, tratar de probar que A y menos A generan semigrupos. ¿Por qué? Aplicando la proposición anterior, la proposición al inicio de esta, si yo tengo que A genera un grupo, si solamente si A y menos A generan semigrupos. Entonces la estrategia es probar que A y menos A generan semigrupos. Entonces estamos en el regreso, ¿ok? Estamos probando que A genera un grupo si solamente si se verifican que A es fechado con dominio denso y existen M y W tal que esto es verdad. Ya probamos que si A genera un grupo, entonces se verifica esto. Acabamos de probar. Ahora vamos a probar que si A es fechado dominio denso y se verifique esto, entonces A genera un grupo. Entonces la estrategia es como falé, probar que A y menos A generan semigrupos y por lo tanto, por la proposición anterior, A va a generar un grupo. Entonces tengo por hipótesis esto, que A es fechado con dominio denso y existen constantes semi-W, tal que si lambda es real y valor absoluto de lambda es mayor que W, entonces esto acontece. ¿Ok? Entonces vamos a ver que con estas hipótesis yo consigo aplicar Haile y Yoshida y probar que A genera un semigrupo y menos A genera también otro semigrupo. Entonces yo tengo aquí, yo tengo si, yo voy a aplicar, yo tengo que si lambda es mayor que el valor absoluto de W, entonces automáticamente esto es positivo. Entonces yo tengo que el valor absoluto de lambda igual a lambda es mayor que W, ¿no? Porque si es mayor que el valor absoluto, en particular es mayor que W simplemente. Y si esto es mayor que W, entonces aplico esta propiedad. Entonces yo tengo que lambda está en el resolvente y esto es menor que m sobre lambda. Solamente que estoy suponiendo que lambda es mayor que el valor absoluto, o sea, lambda es positivo. Si lambda es positivo, esto de acá coincide con esto. Yo tengo esto.
Entonces ahí automáticamente, miren, yo tengo que A es fechado con dominio denso. Y existen constantes. La constante sería M y valor absoluto de W. O sea, mis constantes serían M y valor absoluto de W. Tal es que se verifica esto. Que si lambda es mayor que valor absoluto de W, entonces verifique esto. Teorema de Hailey-Yoshida. Yo tengo operador A fechado con dominio denso y existen constantes M y valor absoluto de W. O sea, esta constante de W no es la que me interesa esta, valor absoluto de W. Entonces, A es fechado con dominio denso y existen constantes M y valor absoluto de W. Tal que si lambda es mayor que el valor absoluto de W, entonces tengo que resolvente es menor que esto de acá. Pronto, el Hailey-Yoshida dice que A genera un semigrupo, que lo voy a llamar S+. ¿No? El teorema de Hailey-Yoshida, con M y valor absoluto de W, A genera un semigrupo que le llamo S+. Misma cosa, para el menos. A es fechado con dominio denso. Si A es fechado con dominio denso, menos A también es fechado, obviamente. Si es fechado, menos A es fechado. Y menos A también es dominio denso. ¿Por qué? Porque el dominio de menos A es el dominio de A. ¿Por qué? Porque por definición, menos A aplicado a X es menos A de X, ¿no? Entonces estoy en primer curso de cálculo, cuando se viene funciones, ¿no? La función menos A aplicado a X es menos A de X. Entonces su dominio es el mismo. Entonces si A es fechado con dominio denso, menos A es fechado con dominio denso. Y existen constantes M y W. Las constantes van a ser M y W también. Tal es que si lambda es mayor que W, entonces valor absoluto de menos lambda, mayor valor absoluto de esto, que es mayor que W, entonces yo tengo que menos lambda está en el resolvente de A, porque valor absoluto de menos lambda es mayor que W. ¿No? Estoy aplicando mi hipótesis, ¿no? Valor absoluto de lambda es mayor que W, entonces menos lambda está en el resolvente de A y vale esta fórmula. Y vale esta fórmula, que el resolvente de esto de acá es que misma cosa que esto de acá, igual esta fórmula, que esto es menor que esto. Solamente que resolvente de lambda menos A, misma cosa que resolvente de menos lambda A, que misma cosa, y esto es, aplicando esto de acá, esto es, más solamente que en lugar de lambda tengo menos lambda. Aplicando esa fórmula, tengo que resolvente de menos lambda A es menor que valor absoluto de menos lambda menos W. Valor absoluto de menos lambda es lambda, ¿no? Porque lambda es positivo. Entonces, valor absoluto de menos lambda es lambda. Entonces, esto. Y esto es menor que esto. ¿No? Esa conta es fácil verificar, ya lo hemos aplicado anteriormente. Entonces, por el teorema de Hailey-Yoshida, menos A genera un semigrupo. ¿No? Estamos aplicando a menos A y a M y a W. Entonces, para todo lambda mayor que valor absoluto de W, yo tengo que lambda está en el resolvente de menos A y se verifica esto. Entonces, menos A genera un semigrupo de clase C0, S menos. Y aplico la proposición anterior. Como A genera un semigrupo de clase 0, S más, y menos A genera un semigrupo de clase C0, S menos. Por la proposición anterior, A genera un grupo de clase C0. Y eso es precisamente lo que yo quería probar, ¿no? Quería probar que si A es fechado con dominio denso y existen M y W tal que sea verdad, entonces A genera un grupo. Acabamos de probar eso que está ahí. Con eso sería probado este teorema para grupos, que es una versión del teorema de Hailey-Yoshida, más para grupos. ¿Ok?